Muchas gracias, mi profe. Entonces, les decíamos que el día de hoy, pues vamos a trabajar todo lo que corresponde a la segunda webconferencia del curso Proyecto de Vida y les estaremos hablando todo lo referente a la etapa 3 del curso, área social. Entonces, el objetivo de este encuentro, pues, es revisar los temas que corresponden al desarrollo de la etapa 3, área familiar, con el fin de que ustedes, pues, tengan todas las claridades necesarias para realizar un ejercicio que sea pertinente, de acuerdo con todo lo que solicita la guía de aprendizaje como resultado de aprendizaje. ¿Y cuál es el resultado de aprendizaje para esta etapa 3? Es desarrollar el liderazgo transformacional como estrategia para intervenir positivamente en los contextos sociales a través del plan de vida. Y cuando hablamos de liderazgo transformacional también, pues nos preguntamos, ¿qué es el liderazgo transformacional? Y según la teoría desarrollada por James McGregor Burns en 1978 y luego la amplió Bernal Bass en 1985, el liderazgo transformacional lo definieron como aquel estilo de liderazgo que inspira, que motiva y estimula el desarrollo personal y profesional pues de las personas, ¿cierto? Promoviendo cambios positivos, tanto en las personas también, y, como también en el entorno en el cual nosotros nos encontremos. ¿Cuáles serían las características de ese líder transformacional? Pues sería la visión clara, una capacidad para generar confianza, para fomentar la innovación, el compromiso, el sentido de propósito compartido. Entonces, este tipo de liderazgo trasciende a las recompensas materiales y se enfoca más bien pues en el crecimiento integral de las personas. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida a esta webconferencia. Los invitamos para estar muy atentos y muy activos en este ejercicio. Entonces, le doy paso a nuestra profe Claudia, que nos va a hablar acerca, primero que todo, del trabajo inteligente productivo. Adelante, mi profe. Muchas gracias, profe Ana Mercedes, a toda la red de docentes, un cordial saludo. A nuestros queridos estudiantes, una bienvenida a este espacio que es fundamental no solamente para la construcción de esta etapa 3, que es el área social del curso Proyecto de Vida, sino que es fundamental para el desarrollo personal y profesional en todas las áreas de su formación académica, ¿cierto? Recordemos que el curso Proyecto de Vida es un curso transversal, que aquí tenemos estudiantes de muchos programas académicos, pero que para la universidad es muy importante que estas competencias, estas habilidades blandas se conviertan en una herramienta fundamental para la formación integral. No es solamente las competencias académicas, ¿cierto? Desde la parte disciplinar de cada programa, sino que existe una formación y un interés de la universidad porque esa formación sea integral, que sean profesionales idóneos, íntegros, con ética, ¿cierto? Y dentro de ese desarrollo de esas habilidades, y especialmente pues en esta etapa, se aborda un tema fundamental que es el trabajo inteligente productivo. Ustedes tienen como insumo, pues dentro de esta bibliografía para esta etapa del curso, el libro que ha escrito el maestro rector de la universidad, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien le dedica un capítulo muy especial al tema de los valores y los antivalores en el trabajo inteligente productivo. ¿Y esto por qué es tan importante dentro de esta construcción del proyecto de vida? Porque efectivamente estamos viviendo en una sociedad donde tenemos una pluralidad de culturas, ¿cierto? Donde se maneja un ritmo de vida diferente al que de pronto otras generaciones vivieron, la incursión de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de muchas herramientas
que aunque son nuevas para nosotros, ¿sí? Y que estamos incorporando en esta parte académica y laboral, pues se convierten también en, digamos, campos de abordaje para fortalecer esas capacidades humanas, ¿sí? Y allí es donde nosotros queremos enfocar cómo los valores y los antivalores pues se convierten realmente en una meta que debe ser parte de esta formación integral que nosotros tenemos. Cada organización pues maneja un clima organizacional, maneja una cultura organizacional donde hay unos valores y una serie de condiciones que hacen a esa empresa única, a esa empresa particular, ¿cierto? Pero la empresa la constituye no solamente esa cultura organizacional, sino la constituyen personas. Y en ese sentido, entonces empiezan a surgir una cantidad de valores y antivalores que son la esencia de cada ser humano. Finalmente, es lo que cada uno trae desde su formación de casa, desde sus experiencias previas, desde la cultura de donde venga, ¿cierto? Hay un sello personal que es el que se transmite en esa cultura organizacional. Y allí entonces entramos nosotros a revisar cómo el maestro rector de nuestra universidad habla de un tema muy importante, y es cómo los antivalores se convierten en esa piedra de tropiezo para que las corporaciones, las instituciones, las empresas cumplen esos objetivos que tienen a nivel de trabajo, a nivel de trabajo de equipo, a nivel de comunicación. Y él nos plantea tres grandes antivalores dentro de su libro, que es importante que los revisemos, no solo para el análisis del curso, como les digo, sino para ese desempeño que nosotros tenemos todo el tiempo. Y son la soberbia, el egoísmo y el superego. Cuando el doctor Jaime Alberto Leal, que es el rector de nuestra universidad, habla de esos antivalores en la cultura del trabajo inteligente productivo, pues habla de cómo eso se va convirtiendo como en el ADN de la institución y es allí donde empezamos nosotros a trabajar en lo que es cada uno y qué le aporta desde sus propios valores en este caso a la universidad, pero en el caso de ustedes, a cada espacio donde están, ¿no? En su familia, con sus círculos de amigos, con su trabajo, en la parte académica, en esos trabajos colaborativos, ¿cierto? Todo esto es muy importante porque allí se refleja pues precisamente esa conciencia de lo que es el compromiso, el afecto y la humanidad. Uno de los grandes interrogantes que surgen en este tiempo de inteligencias artificiales y de tanta tecnología es si la tecnología puede llegar a reemplazar al ser humano. Y entonces, dentro de toda esta reflexión que nosotros hacemos a través de este libro, podemos entender que nunca va a ser reemplazado mientras nosotros sigamos trabajando y fortaleciendo lo que son las habilidades blandas y no dejemos perder precisamente esa humanidad que es lo que es nuestro factor diferenciador, ¿cierto? Las otras tareas, la información, las tareas técnicas, repetitivas, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero ese componente humano, ese componente empático, ese componente solidario, ese componente resiliente, solo lo podemos tener los seres humanos. Entonces, si nosotros trabajamos en esas habilidades y trabajamos en esos valores, pues muy seguramente no existe el temor a que toda la tecnología que cada vez va siendo mucho más, digamos que abarca mucho más temas y abarca mucho más campos, pues llegue a reemplazar al ser humano, ¿cierto? Así como los valores, pues los antivalores también son un reflejo de la cultura de las personas. Entonces, es allí cuando entramos a decir que cuando una persona dentro de esa sociedad o dentro de ese grupo social no trabaja en sí misma, ¿cierto?
no hace como esa identificación de aquellos aspectos en los que puede mejorar, pues no va al ritmo de lo que la institución quiere, de lo que la empresa quiere. Y existen allí muchas condiciones que pueden estigmatizar a los demás y el mismo uso del lenguaje, el lenguaje verbal y no verbal, hace muchas veces que exista agresión, que exista una cultura violenta, que exista un lenguaje violento, ¿cierto? Que no permite que se trabaje en equipo, que no permite que haya una fluidez dentro de ese desarrollo integral en los equipos de trabajo. Entonces, estas conductas que en el libro aparecen como conductas reprochables, ese es el término que usa el doctor Leal en su libro, pues también se pueden trasladar a otros espacios donde la persona desarrolla sus roles, ¿cierto? Su familia, su relación de pareja, su trabajo, sus amigos. Estos antivalores, entonces, podría decir la gente, no, es que esto depende de ciertas condiciones sociales, económicas, de conocimientos, pero realmente eso es un mito, ¿cierto? Son tan amables si cierran micrófonos, porque aquí se escucha una interferencia. Gracias. Estos valores entonces no hacen parte de una población específica, ¿cierto? No existe esa discriminación ni de estudio, ni de ingreso, ni de experiencia, ni de relacionamiento, ni de sexo, ni de religión. Realmente esos antivalores pues son transversales a cualquier área de la vida, pero sí es importante identificar cómo hace parte de un ejercicio propio de autoevaluación y de que nosotros tengamos en cuenta que no estamos solos, que pertenecemos siempre a un grupo y que ese grupo es el que nota en nosotros, ¿cierto? Esas expresiones, como lo dice el libro, de bondad o de maldad que transmitimos a través de nuestros comportamientos. Muchas veces no son medibles fácilmente, ¿no? Porque recordemos que el ser humano, pues, puede ser bastante multifacético, pero sí finalmente nos daremos cuenta el tipo de persona con el que estamos compartiendo. Entonces, allí la reflexión importante es llegar a identificar nosotros esos valores y antivalores que tenemos, no solamente como un mecanismo de autoevaluarnos, sino de revisar cómo podemos trabajar en aquellos aspectos que no son tan positivos y cómo fortalecer aquellos que sí lo son, ¿cierto? Para ello, pues el curso plantea en esta etapa la construcción de una rueda de la vida, que es una estrategia pedagógica que se hace a través de la impresión del formato que se les compartió a ustedes en el foro, ¿cierto? Allí está el formato que también viene en la guía de actividades y que permite que ustedes lo descarguen, lo impriman y puedan con su propia mano, ¿cierto?, realizar el ejercicio. Porque no se trata solo de cumplirlo para la entrega de la actividad, sino que realmente parta de una autorreflexión y una autoevaluación, ¿sí? Esto porque es importante, porque nosotros creemos profundamente que a través de este curso el estudiante lo que va a buscar es un mejoramiento personal, ¿sí? Lograr que su conciencia, su deseo de salir adelante, no solamente sea en la formación de competencias duras como lo es, como lo son los cursos que cada uno ve dentro de su programa académico, ¿cierto? No son los mismos cursos que está viendo, no sé, a ver, miremos para aquí nombrecitos, si me permite ver la pantalla. Bueno, no me deja ver los nombres, pero quien esté en el programa de zootecnia, quien esté en un programa de ingeniería, de administración, de psicología, cada uno tiene un pensum, ¿cierto? Pero tenemos un gran común denominador y es que somos seres humanos, ¿sí? Y en esa línea, pues nosotros también debemos procurar esa formación integral como personas, ¿sí? Aquí
En el libro encontramos algunos antivalores que son fácilmente identificables, pero que también es importante que los tengamos en cuenta porque realmente es todo un capítulo que el señor rector le dedica a este tema de los antivalores, y ahí aparecen la envidia, el egoísmo, el chisme, la ira, la calumnia, la soberbia, ¿cierto? Que, como él dice en el libro, generan, son corazones llenos de rabia y mentes nubladas por obtener un éxito rápido y fácil, ¿sí? A través de hacer como una impostación de esa personalidad para destacarse. Entonces, allí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada uno de estos antivalores lo que hace es que la misma productividad de la persona y la misma productividad de su entorno pues se vea disminuida, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el desarrollo de los trabajos colaborativos nosotros podemos evidenciar, incluso nosotros como docentes lo evidenciamos, ¿cierto? Cómo es el lenguaje, ¿cierto? Escrito. No estamos viendo a la persona, no estamos viendo sus gestos, su lenguaje no verbal, pero a través de la lectura del foro colaborativo como docentes nosotros nos damos cuenta si el estudiante está participando activamente a nivel de grupo, se ha integrado con sus compañeros, por el contrario está aislado o no están trabajando de manera colaborativa. Todas las acciones que ustedes realizan como personas pues van a tener una lectura, ¿cierto? Entonces, en la construcción de la rueda de la vida, es importante insistirles en que deben imprimirla, porque sabemos que hay muchos recursos en este momento que lo pueden hacer de manera digital. Pero la idea es que ustedes la impriman la rueda de la vida, la colorean, ¿cierto? Cada uno de los círculos que están allí, pues debe ser de una intensidad diferente al otro, ¿cierto? Cada valor de un color diferente y de una intensidad distinta. Entonces, de acuerdo a la orientación que se da en la guía de actividades, pues se van a dar cuenta que deben como poner una escala de esos valores. ¿Cuál es el más importante para ustedes? Y allí colorearlo en ese nivel que aparece de importancia, ¿cierto? El siguiente, ¿cuál es el siguiente valor que es importante para mí? Entonces, allí lo coloco. ¿Sí? Les agradezco cerrar micrófonos, por favor, porque nos Ya. interrumpen la web. ¿Sí? Gracias. Entonces, importantísimo que tengan claridad en que No, para ya el no tenemos desarrollo, 5 años. por favor me pueden colaborar porque son varios micrófonos abiertos si no se escucha bien. Gracias. Entonces, importante hacer las lecturas previas, ¿sí? Está el libro del trabajo inteligente productivo, en donde en el capítulo 6, que es donde les he hecho referencia de los temas, se habla específicamente de los antivalores que impiden consolidar una cultura organizacional adecuada. Esto va de la página 93 a la 101. También ustedes ya lo tienen en sus foros y lo tienen en el contenido del curso. Entonces es importante hacer esas lecturas previas para tener, digamos, claridad en el desarrollo de este primer paso. Dentro de la construcción de la rueda de la vida, entonces es importante que una vez la realicen, la tengan coloreada y hayan diligenciado las líneas que aparecen a la izquierda donde nombran los antivalores y los valores, las escaneen y las suban al foro colaborativo, ¿cierto? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces realizan el ejercicio pero no lo comparten. Entonces, es importantísimo que hagan ese ejercicio para que lo compartan con sus compañeros. Entonces, le doy paso a mi compañero, profe Ana, para que continúe con el desarrollo del paso 2. Claro que sí, profe Claudia, muchas gracias. Pero antes de continuar, los estudiantes que tienen las manitas levantadas pueden participar a través del foro y si tienen alguna duda, por favor, tenerla en cuenta, que al final vamos a hacer una ronda de preguntas. El foro, el chat, aquí lo estamos atendiendo. Si dije foro, me disculpo. El chat.
Entonces pueden hacer sus preguntas también a través del chat, que aquí las estamos respondiendo. Y para enfatizar en lo que dijo la profe Claudia con respecto a las lecturas. En el saludo inicial de la fase 3 les adjuntamos los PDFs para que no tengan dificultad a la hora de revisar el material. Entonces, todo está publicado allí en sus foros. Le doy paso entonces aquí al profe Juan Sebastián para el siguiente tema. Adelante, profe. Profe, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, colegas, estudiantes. Es un placer saludarlos. ¿Me confirman si me están escuchando? Perfecto, mi profe, se escucha muy bien. Sí, Gracias. profe. Se Muy le escucha muy amables. bien, señor. Me place mucho saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos. Pues ya en la introducción habíamos hablado un poco acerca de esta segunda web que estamos realizando pues, en el curso de Proyecto de Vida. A continuación vamos a hablar un poco sobre el paso número 2 que pues está estipulado dentro de este proceso de esta actividad número 3. Aquí vamos a tener bastante cuidado, muchachos, porque este paso tiene bastantes elementos que quizá de una forma u otra puede tener una dificultad a la hora de realizar la actividad. Hay que estar muy pilas con las indicaciones del foro y por supuesto con las indicaciones que hay dentro de la guía, porque aquí vamos a construir textos y ustedes saben que la construcción de los textos es algo complejo. La construcción, perdón, de los textos no puede ser una actividad o un proceso que hagamos al azar, sino que debe ser un proceso construido a lo largo de la generación de ideas. Vamos a hablar un poco de cómo se debe construir este proceso del texto para que podamos dilucidar un poco el proceso que tenemos que hacer a la hora de redactar este texto en el paso número 2. Antes de hablar de eso, estaba leyendo en los comentarios del chat que las lecturas no abren. Esto es un común denominador, muchachos, no se preocupen por ese proceso. Hay que abrir varias veces la plataforma, sobre todo el proceso de la biblioteca. Cuando ustedes abren la biblioteca, le dan clic al link donde está albergado el libro, donde está la documentación. Es muy normal que a veces digan no se pudo cargar o hay un error. Si les aparece eso, hay que insistirle a la plataforma. Hay que darle varias veces el clic al link y posteriormente el link siempre se abre. Hay que tenerle un poco de paciencia porque no siempre abre desde un principio, pero si ustedes le hacen varias veces a la plataforma, ella abre los textos que están ahí albergados. Si no, también está la opción de que podamos abrir la plataforma por otro navegador diferente al Google Chrome, porque a veces la compatibilidad de la plataforma con los navegadores genera inconvenientes y por eso no se puede abrir la biblioteca, pero sí se pueden abrir. Hay que insistirle un poco a los links, pero funcionan. Ahora sí, hablemos directamente de este paso número 2, que es el análisis y la reflexión para crear un texto. Hay dos lecturas sugeridas, muchachos, dentro de este proceso. La primera es la optimización prosocial, un camino seguro para la educación y el bienestar emocional. Ahí ustedes en la diapositiva pueden verlo, desde la página 90 hasta la página 104. Es el primer texto que vamos a tener que leer para crear nuestro texto reflexivo. El segundo texto es el que tenemos inmediatamente debajo de la optimización prosocial, que es entre los hilos de la comunidad y la producción de lo común en México, desde la página 69 hasta la página 75. Y adicionalmente hay unas lecturas también sugeridas dentro del entorno que también pueden ayudarnos a crear este texto reflexivo. Es importante, muchachos, que leamos estos documentos con tiempo, con anticipación. Esta actividad tiene más de un mes, más o menos, para que la puedan desarrollar, lo cual es un tiempo bastante suficiente para que puedan realizar la lectura de la mejor forma posible. Ojalá una lectura crítica, una lectura enfocada a entender la teoría, a entender qué es lo que los autores están planteando y mientras vamos leyendo, vamos a ir pensando en la interpretación de esa teoría y cómo la ejecutamos en la vida cotidiana, en la realidad, porque precisamente de eso se trata el texto reflexivo, de poder poner a jugar la teoría, que son los textos, con la vida cotidiana, que sería el elemento reflexivo. Lo que nosotros denominamos como la praxis, que es la unión entre la práctica y la teoría. ¿Cómo traigo la teoría y las lecturas y las ejecuto directamente en nuestra vida cotidiana, en el diario vivir? ¿Cómo ejemplifico esa teoría?
hay una pregunta orientadora y esta pregunta orientadora me causa, pues, digamos que mucha curiosidad cuando califico, por ejemplo, los trabajos de los estudiantes, y es que los estudiantes ponen textualmente la pregunta orientadora dentro del texto. Y recuerden que la pregunta orientadora quiere decir, o sea, la palabra orientadora quiere decir que esa pregunta que ustedes tienen ahí es lo que ustedes deben responder a lo largo de todo el texto que ustedes construyan. Es decir, no es que ustedes arranquen el texto poniendo la pregunta orientadora y luego dándole una respuesta, sino que todos los párrafos que ustedes van a utilizar dentro del texto reflexivo deben ser enmarcados para contestar a esa pregunta. Por eso colocamos una pregunta orientadora, es decir, esa pregunta nos va a guiar, va a ser nuestro faro, va a ser el camino que debemos seguir para poder responder a esa incógnita que nos está planteando. Entonces, en este caso, la pregunta orientadora que tenemos para esta actividad es de qué manera las nociones de prosocialidad y comunalidad, ojo con esos dos conceptos, y los vamos a tratar ya un poquito más adelante, la prosocialidad y la comunalidad transforman la construcción de lo común en las realidades sociales y cómo pueden ser aplicadas en nuestros entornos sociales y profesionales. Fíjense que esta pregunta orientadora tiene tres elementos importantes. Lo primero, conceptualización, prosocialidad y comunalidad. Hay que tener claro para poder escribir el texto reflexivo qué es la prosocialidad y qué es la comunalidad. En esta web vamos a hablar un poco sobre ello, pero para entender la profundidad de estos dos conceptos, lógicamente tenemos que hacer las lecturas que tenemos para esta actividad. Eso es lo primero, tener claros los conceptos, prosocialidad y comunalidad. Esa es la base para poder crear nuestro texto reflexivo. Segundo, hay dos preguntas dentro de esta pregunta orientadora, es decir, hay dos contextos que debemos responder en nuestro texto reflexivo. Lo primero, ¿cómo se transforma la construcción de lo común en las realidades sociales? Es decir, cómo desde la prosocialidad y la comunalidad podemos ayudar a transformar lo común. Y recuerden que lo común puede ser cualquier cosa. Lo común puede ser nuestro núcleo familiar, lo común puede ser nuestro núcleo de amistades, lo común puede ser el barrio donde vivimos, el conjunto donde vivimos. Lo común puede ser una generalidad o puede ser una especificidad, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento que debemos contestar en esta pregunta. ¿Cómo desde la prosocialidad y desde la comunalidad podemos ayudar a construir lo común? ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudar a construir comunidad? ¿Sí? Basándonos en la idea de que la comunidad pueden ser muchas cosas, ¿no? Y esto va anclado también a las realidades sociales. Es innegable y es inevitable que las comunidades afrontan unas realidades sociales. Un ejemplo, por ejemplo, para darles un ejemplo. Las comunidades atraviesan distintas problemáticas, problemáticas de salubridad, problemáticas de seguridad, problemáticas de atención en temas de atención psicosocial. Esos procesos podemos ayudarlos desde la construcción de la prosocialidad y la comunalidad. O sea, digamos que la abstracción completa de todo este proceso es cómo desde estos dos elementos, desde la prosocialidad y la comunalidad, podemos ayudar a mejorar la realidad de nuestra sociedad, de la comunidad en la que estamos. Y el segundo elemento que debemos responder es cómo pueden ser aplicadas la prosocialidad y la comunalidad en nuestros entornos sociales y profesionales. Es decir, desde mi rol como profesional, como persona, como ciudadano, ¿cómo puedo implementar la prosocialidad y la comunalidad en mi entorno social? Puede ser en mi barrio, en mi conjunto, en la ciudad donde vivo, o no vayamos tan lejos, porque de pronto son unos núcleos muy grandes, sino desde nuestro ámbito profesional. ¿Cómo desde mi profesión yo puedo instaurar procesos comunales y procesos prosociales? Esa es la estructura en la cual ustedes deben encaminar ese texto reflexivo. Es decir, para hacer un resumen rápido de lo que deben hacer. Tomando en cuenta esta pregunta orientadora, hay que tener clave tres cosas. Primero, ¿qué es prosocialidad y qué es comunalidad? Segundo, cómo desde la prosocialidad y desde la comunalidad podemos ayudar a mejorar y transformar la realidad en donde vivimos. Y tercero, cómo desde la prosocialidad y desde la comunalidad podemos mejorar nuestros entornos sociales o incluso podemos mejorar nuestros entornos profesionales. Esas respuestas las vamos a dar a lo largo de todo nuestro texto reflexivo.
que de hecho es un texto sumamente corto, es un texto que debe contener mínimo 400 palabras. Máximo, pues ojalá las que le salgan, chévere, pero mínimo 400 palabras. Y algo muy importante que no debemos dejar de lado, citación en normas APA. ¿Por qué es importante la citación en normas APA? Porque el texto reflexivo es un texto académico. Si nosotros no utilizamos citas APA, lo que estamos haciendo es un texto de opinión. Y las opiniones pueden ser subjetivas. Mi opinión es distinta a la opinión de los demás. Pero aquí, en la academia, no utilizamos textos de opinión. Utilizamos textos académicos o textos reflexivos o textos tipo ensayo, en donde mi posición y la opinión que yo tengo debe ser avalada por un texto o por un proceso académico. Por eso es importante, muchachos, que hagamos citación en formato APA de los elementos que vayamos a utilizar para configurar nuestra opinión referente a la pregunta orientadora. Traducción. Tenemos dos textos, de hecho tenemos más, pero basémonos solamente en los dos textos que tenemos acá para poder responder a la pregunta orientadora. ¿De dónde debo sacar las citas para poder hacer ese texto? De los elementos de los textos que están sugeridos para esta actividad. ¿Vale? Importante que ustedes utilicen la normativa APA, porque eso es lo que le va a dar a ustedes la base conceptual para que ese texto que ustedes estén construyendo tenga peso académico. Si no tiene citas, es un texto de opinión. Y aquí no estamos construyendo textos de opinión, estamos construyendo textos académicos. Bien, creo que por ese lado estamos bien. ¿Me regalas la siguiente, profe, si eres tan amable? Muy bien. Ahora vamos a abordar la primera parte de los elementos que habíamos hablado para responder la pregunta orientadora. Es decir, vamos a hablar de los conceptos prosocialidad y comunalidad, que en la superficie pareciese que la prosocialidad y la comunalidad son dos elementos muy parecidos. Y sí, son muy parecidos, pero no son iguales. Son contextos, perdón, son contextos muy distintos que tienen unos elementos bastante específicos. Vamos a hablar por ahora de la prosocialidad. ¿Qué es la prosocialidad? Nosotros aquí, en esta presentación, hemos definido la prosocialidad como un comportamiento que beneficia al otro. Pero aquí hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que la prosocialidad es una acción que viene desde el individuo hacia la sociedad, ¿sí? Viene desde el propio individuo, desde el ciudadano, viene desde mí mismo. Soy yo para la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que yo como individuo hago para mejorar, para transformar la sociedad? Y aquí el tema también se pone un poco complejo y un poco difuso, porque ¿qué es la sociedad? La sociedad también es una contextualización que puede ser cualquier cosa. La sociedad puede ser un todo o puede ser uno solo. Aquí lo importante para entender el concepto de la prosocialidad es que son acciones que ejecuta un individuo desde sí mismo para mejorar la calidad de vida de una persona o de una sociedad o de una comunidad, ¿sí? Pero lo importante de tener en claro la prosocialidad, o para tener claro más bien la prosocialidad, es que nace desde mí mismo, desde mi ser, desde mi voluntad. Es una voluntad que nace para ayudar al otro y para ayudar a la sociedad. Es desde una acción individual hacia lo colectivo. Ese es, digamos que el elemento diferenciador, la prosocialidad desde lo individual hacia lo colectivo. Y podemos ver algunas características que tiene la prosocialidad. Por ejemplo, el comportamiento voluntario, acciones realizadas sin coerción externa ni búsqueda de recompensas materiales. Traducción, cuando yo ejecuto una acción para ayudar al otro, sin esperar nada a cambio, sin esperar una recompensa ni monetaria ni material. Un ejemplo, por ejemplo, para darles otro ejemplo, una billetera. Yo voy caminando por la calle, me encuentro una billetera con unos documentos, con dinero, y adentro de la billetera hay una tarjeta que dice en caso de pérdida llamar a tal persona. Lo que yo hago es tomar ese número de teléfono, llamar a la persona y decirle, oye, me encontré tu billetera, podemos encontrarnos en tal lado y te devuelvo tu billetera. Yo ejecuto la acción de devolver esa billetera sin esperar que la otra persona me recompense por devolverle la billetera y mucho menos con la intención de quedarme con algo que haya dentro de la billetera, ¿sí? Simplemente la acción de que sé que alguien está pasando un mal momento porque perdió su billetera y con mi acción voluntaria de devolverle la billetera voy a hacer algo bueno por esa persona y mejorarle la calidad de vida a esa otra persona, ¿sí?
El beneficio hacia otros, mismo ejemplo, crear acciones voluntarias que me nacen a mí para poder beneficiar a otras personas, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta que la prosocialidad es voluntaria, ¿sí? Viene desde las voluntades, no es coercitiva. Es decir, yo no puedo hacer una acción prosocial si alguien me está obligando a realizar esa acción. Si alguien me obliga a realizar esa acción, inmediatamente pierde el sentido de ayudar al otro y deja de ser prosocialidad. Simplemente estoy ejecutando una acción porque me están diciendo y me están obligando a hacerla, pero no está la voluntad de querer ayudar al otro. Eso es un elemento importante en la prosocialidad. Nace el individuo hacia la sociedad, es una voluntad de querer ayudar al otro, pero se pierde cuando esa acción viene obligada por otra, digamos que por otra entidad o por otra autoridad. Si yo soy obligado a realizar ese proceso, pues pierdo automáticamente la prosocialidad, porque la prosocialidad nace, ¿sí? Es un tema de voluntad de querer mejorar la vida del otro sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho de querer ayudar. Por eso, en el último elemento, ustedes pueden ver la reciprocidad positiva. Es decir, desde mi simple acción de querer mejorar la vida de otro, lo que hago es promover un círculo en el cual esa otra persona también se sienta con la voluntad de ayudar a otra persona. Y así sucesivamente creamos un círculo en el cual todos nos ayudamos sin esperar nada a cambio. Simplemente se basa en la voluntad de querer hacer algo por los demás. Eso es la prosocialidad. Importante aquí también, hablamos de las manifestaciones de la prosocialidad y son muy sencillas. Por ejemplo, el simple hecho de querer ayudar, el hecho de querer compartir, ¿sí? Ya sea desde nuestros propios recursos o poder gestionar recursos para los demás, que eso es un tema muy político, digámoslo que muy llevado hacia el tema social y comunitario desde ámbitos políticos. Por ejemplo, yo soy líder del barrio y gestiono dineros públicos para que en mi barrio podamos, no sé, pintar el parque, hacer una carretera, alguna vaina, pero yo hago ese proceso no para mí mismo, sino para poder compartir ese proceso con mi comunidad, mejorarle la calidad de vida a las personas que me rodean. El cuidado, esto es un tema muy interesante sobre el cuidado, y es que si ustedes no sabían, la Corte Constitucional en Colombia hace poco avaló la ley del cuidador. Y la ley del cuidador establece que las personas que cuidan a otras personas con discapacidades o con limitaciones físicas o cognitivas, el Estado está en la obligación de pagarles a ellos un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero si le están pagando, entonces aquí se pierde la prosocialidad. No. Y es que aquí hay que tener un elemento importante, y es que esas personas están ejecutando un proceso de cuidado hacia otras personas, dejando de lado su propia vida, ¿sí? Las personas que cuidan a personas con discapacidades generalmente tienen que renunciar a su propia vida, a su propio vivir, a sus propios deseos, a su propia experiencia de vida para dedicarse única y exclusivamente a cuidar a esa persona que lo necesita. Eso, a pesar de que ahora la Corte Constitucional lo avala como un trabajo reconocido por el Estado, no pierde la prosocialidad porque estamos gestando el proceso de cuidar a otra persona también desde la voluntad. Consolar. El proceso de consolar a alguien, un amigo que está atravesando por una difícil situación, una persona que nos llama, nos escribe para que nos sentemos a dialogar, a tomarnos un café, simple y llanamente por el hecho de escuchar a esa persona que necesita un consejo, que necesita contacto con otra persona, porque está atravesando XY una situación difícil, también hace parte de la prosocialidad. Chicos, porfa, hay varios micrófonos que están abiertos. Gracias. Empatizar, la palabra empatizar también hace parte de la prosocialidad. Y qué complejo es este concepto en las sociedades actuales, sobre todo en sociedades modernas, en donde los contextos laborales, los contextos personales, y bueno, muchos ámbitos personales nos impiden empatizar con el otro. ¿Por qué nos impiden empatizar con el otro? Porque cada uno de nosotros tenemos unos mundos distintos, tenemos unas percepciones distintas, tenemos unos ideales y unas ideologías distintas, y a veces nuestra propia máscara nos impide entender cuál es el mundo y la conceptualización del otro. Por eso hoy en día, desde el ámbito de la psicología, se habla de la empatización psicosocial, que es un contexto también
súper loco y súper profundo, pero que demuestra la necesidad contundente de las sociedades actuales para poder entendernos los unos con los otros desde la empatía. Porque a veces nos es muy difícil empatizar con el otro sin dejar nuestros propios sesgos. Y recuerden que los sesgos están arraigados en nuestros propios pensamientos. Vienen desde niños, vienen desde creencias culturales, vienen desde creencias heredadas incluso. Los sesgos se heredan desde nuestros padres, se heredan de nuestros abuelos, se heredan de nuestros contextos culturales y eso muchas veces impide que podamos empatizar con las otras personas. Y por supuesto, el proceso de ayudar, ¿no? O sea, ayudar es uno de los elementos más importantes dentro de la prosocialidad, pues porque el fin máximo de la prosocialidad es ayudar al otro, ¿sí? Es entregarle al otro lo que necesita. Eh, Creo que podemos seguir con la... bueno, hablamos ahora de la comunalidad, pero para cerrar la prosocialidad, muchachos, elementos claves para entender la prosocialidad. Rápidamente, primero, la prosocialidad es una voluntad, debe nacer desde el individuo. Si no nace y es obligado, no es prosocialidad, es una acción que se ejecuta porque estamos obligados y es parte de nuestro deber ser. Pero si no hay voluntad, pues se pierde la prosocialidad. ¿Sí? Debe ser una voluntad, debe ayudar a otra persona o a una sociedad. Y tercero, la prosocialidad es de lo pequeño a lo grande, es decir, desde el individuo hacia la sociedad. ¿Sí? Esos son como los elementos claves para que tengamos en cuenta la prosocialidad. Ahora sí, hablemos del hermano de la prosocialidad, la comunalidad. La comunalidad es algo muy parecido a la prosocialidad, pero mientras en la prosocialidad nace del individuo, la comunalidad nace, como su nombre le indica, de la comunidad. Es decir, es una acción que se ejecuta de la comunidad para la comunidad. Sí, eso suena muy eslogan de campaña política, pero es como la definición más concreta que podemos tener de comunalidad. Es un proceso que nace desde la comunidad para beneficio de la propia comunidad. Ejemplos, por ejemplo, también para darles un ejemplo. Eh, Nos reunimos en el salón comunal del barrio y vamos a organizar un bingo para recoger fondos para mandar a pintar nuestro propio parque. La idea nace desde toda la comunidad para recolectar fondos que van a beneficiar a quién, a la misma comunidad que crea esa acción, ¿sí? Eso es como la definición más fácil del tema de comunalidad. Gestamos algo entre todos para todos nosotros, ¿no? Y por supuesto, la comunalidad tiene unos orígenes y tiene unos propósitos, ¿no? Generalmente la comunalidad nace como la respuesta a algunas amenazas. Y más que unas amenazas, yo me atrevería a decir que nace más bien como respuesta a unas necesidades implícitas de la misma comunidad. Es decir, a veces la misma comunidad tiene que organizar procesos para pavimentar una vía, para pintar el parque, para ayudar a los abuelitos que viven en el barrio, para organizarle algo a los niños en los temas de Navidad y regalarle algo en las novenas. Eh, y esas necesidades surgen a veces por el abandono del Estado, porque el Estado no puede garantizar a todas las comunidades, porque son muchas, no puede garantizar que, no sé, que todas las vías estén pavimentadas, porque eso requiere unos proyectos, requiere unos presupuestos, una ejecución de las obras, ¿sí? Y a veces todo ese tipo de burocracia nos impide tener una respuesta rápida a las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, lo más fácil que hacemos es organizarnos en una minga, organizarnos en algún evento comunitario, una olla comunal, un bingo comunal, una vaina que nos permita a nosotros como comunidad gestar nuestros propios recursos para poder solucionar esa necesidad que nos nace a nosotros como comunidad. También sirve para la preservación cultural y es que las comunidades convergen dentro de unas formas de vida y convergen dentro de unas formas de territorios. Los territorios están conformados por culturas, por identidades y están conformados también con propósitos. Las culturas, las ideologías y los propósitos son los que llevan el camino de las comunidades, o sea, quiénes somos, qué hacemos y para dónde vamos. Eso nos une a nivel general los propósitos y las ideologías que compartimos como comunidad. Eso ayuda a preservar nuestras raíces.
Por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, para darles un ejemplo, los indígenas. Los indígenas son una comunidad que preservan sus raíces para que de generación en generación se pasen esos conceptos culturales, esas, digamos que, interpretaciones cosmogónicas que tienen ellos mismos sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el emprendimiento, la economía. Ellos tienen unas concepciones muy arraigadas que no vienen desde ahorita, vienen desde unas generaciones mucho, mucho, mucho más atrás. Eso, la comunalidad nos permite pasar los conceptos de generación en generación y que se posterguen a lo largo del tiempo esas creencias, esas ideologías y por supuesto esas culturas. Y por supuesto, no puede faltar la comunalidad, es una palabra de lucha. Colombia es un país que ha estado en lucha constantemente, yo creo que desde su grito de independencia, si no es que es desde antes, ¿sí? Colombia vive en conflicto, no desde hace 60 años que lleva el conflicto armado colombiano, sino llevamos en conflicto desde que nos fundamos, desde que nos independizamos. El grito de independencia fue una palabra de lucha coyuntural para las libertades. El último golpe de lucha que dimos en Colombia fue en nuestra constitución política de 1991. Una palabra de lucha que nació desde la comunalidad, ¿sí? Que nació desde reconocernos los unos a los otros y decir, hombre, la constitución de 1886 es sumamente vieja, tenemos otras concepciones, otros contextos, hay que crear una nueva. Y fue, por ejemplo, un tema de lucha que se vivió a lo largo de unas jornadas bien fuertes desde los procesos constitucionales para crear la constituyente, valga la redundancia, y ahora tenemos una Carta Magna que nos entrega unos derechos y unos deberes, pero todo eso ha sido gracias a la palabra de la lucha. Eso en términos generales, pero en términos específicos, los barrios, las comunidades, las mismas universidades gestan procesos de palabra de lucha que lo que buscan es el beneficio de las comunidades. ¿Sí? De nuestra propia comunidad. Gestamos la lucha desde la comunidad para nuestra propia comunidad. Insisto, suena muy político y muy revolucionario, pero la comunalidad se trata de eso, del beneficio común de todos y cada uno de nosotros como integrantes. Yo creo que podemos pasar al siguiente, gracias. Entonces aquí rápidamente, porque creo que ya he hablado bastante de las características de la comunalidad, pero aquí hay unas cosas interesantes, ¿no? Y es que tenemos las dimensiones, la dimensión, perdón, relacional y la dimensión territorial. Y es que la diferencia entre estas dos dimensiones en la comunalidad es muy sencilla. La dimensión relacional se establece entre dos individuos, es decir, de tú a tú, de persona a persona. La dimensión relacional se refiere al tema individual, cómo me relaciono yo con los otros miembros de la comunidad, cómo bueno, y esa palabra relacionamiento también tiene mucho que ver con el tema de la escucha, ¿no? ¿Cómo escucho yo a las otras personas? ¿Cómo tomo en cuenta las opiniones de las otras personas? ¿Cómo desde los diálogos que establecemos como comunidad podemos establecer pactos que nos permitan respetarnos los unos a los otros? Claro, hay diferencias, por supuesto, pero la diferencia nos permite crear consensos. Que bueno, hoy en día, hablando desde términos un poco más, digamos que en términos de politólogos, no hablamos de consensos, sino hablamos de disensos. Es decir, llegamos a acuerdos desde la diferencia. El acuerdo ya no es suficiente porque el acuerdo hace que la persona que no esté de acuerdo tenga que ser subyugada y aceptar lo que la mayoría dice sin reconocer mi diferencia. Pero los disensos me permiten llegar a un acuerdo en donde mi diferencia, así sea individual, está enmarcada dentro de ese acuerdo general que hacemos. Por eso hoy en día dentro de las sociedades ya no hablamos de consensos, sino hablamos de disensos. Llegamos a acuerdos desde la diferencia, no desde lo común, desde la diferencia. Y por supuesto, hablamos también de la dimensión territorial, es decir, aquí ya la vaina es en un tema grupal. Las relaciones que hay del territorio, de las personas que hacen parte de ese territorio, ¿para qué? Bueno, pueden ser muchos objetivos. Aquí, por ejemplo, les pusimos mantener prácticas ancestrales, que era como el ejemplo que les ponía a ustedes de los indígenas. Los indígenas tienen unas comunidades muy fuertes que a pesar de que pasan los años, pasan las décadas, su cultura se sigue manteniendo viva. Siguen heredándose sus conceptos y sus tradiciones de generación en generación. Por supuesto, aquí también pusimos una cosa interesante y es la autonomía frente al capitalismo,
y esto puede sonar muy marxista, leninista, stalinista, pero resulta que en las sociedades modernas ya hay una preocupación sobre el capitalismo desmesurado. Es decir, ese capitalismo potente que destruye la naturaleza, que destruye el agua, que destruye los árboles, que genera contaminación, su único objetivo es la producción a gran escala y en masa de un producto, aniquilando a su paso cualquier cosa. Ahora en las sociedades modernas y sobre todo en las sociedades comunales hemos aprendido a crearle frente a ese capitalismo devastador. Es decir, ya nos hemos empezado a preocupar un poco más por el tema de la naturaleza, de los recursos naturales, del agua, de los bosques. Y les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para darles también otro ejemplo, y es que yo me encuentro en la ciudad de Ibagué. Hace unos años, en la ciudad de Ibagué, en el municipio de Cajamarca, que queda alrededor de una hora de aquí de la capital, que es Ibagué, en Cajamarca se iba a crear una mina a cielo abierto para extraer distintos metales, porque esta tierra es muy rica en oro, en mercurio, en plomo. Somos muy ricos en muchas cosas. Pero la mina se iba a realizar en el municipio de Cajamarca bajo la supervisión de una empresa que se llama Anglo Gold Ashanti. Y al crearse esa mina, se iban a devastar kilómetros, hectáreas, miles de hectáreas de palmas de cera. Y eso iba a ser un problema ambiental gigantesco porque AngloGold Ashanti lo que quería era utilizar el río Conveima, que es el río principal del departamento del Tolima, que nutre no solamente la ciudad de Ibagué, sino nutre al Guamo, Saldaña, Purificación, varios municipios más, surte de agua. Y el agua que iba a llegar a estos territorios iba a estar contaminada con el mercurio y con metales pesados que se extraían de la mina. La, digamos que este proceso era muy encaminado hacia el capitalismo salvaje, de dañar los recursos naturales, y muchas comunidades, empezando por las comunidades del municipio de Cajamarca, luego se le unió a Naime y finalmente se unió a la capital que fue Ibagué, se unieron en contra de AngloGold Ashanti y se logró a través de un proceso de lucha comunitaria cerrar la empresa de AngloGold Ashanti y se impidió que se creara la mina a cielo abierto que se llamaba La Colosa. Eso fue un proceso que tiene que ver con las características de la comunalidad, una autonomía frente al capitalismo, que es el elemento que vemos ahí articulado con una lucha de las comunidades preocupadas por su propio territorio, preocupadas por sus propios elementos ancestrales, porque Cajamarca tiene mingas indígenas y es territorio indígena, y preocupada, por supuesto, por el futuro de las nuevas generaciones que iban a vivir al lado de una mina que los iba a contaminar. Eso hace parte, muchachos, de los procesos comunales. Ya para finalizar y pues para no alargarme más en este proceso, importante entonces, diferencia entre prosocialidad y comunalidad. La prosocialidad nace del individuo hacia la comunidad. La comunalidad nace desde la comuna, desde lo común hacia la misma comunidad. O sea, nace de la comunidad hacia la comunidad. Esa es la diferencia. La una nace desde lo individual y la otra nace desde lo común, desde todos nosotros como grupos. Esa es como la diferencia más marcada que hay entre la prosocialidad y la comunalidad. Eh, yo creo que ha sido bastante explicativo el proceso. Eh, creería que podemos saltarnos esta. Muy bien. Gracias, profe. Y bueno, muchachos, para finalizar esta intervención de mi parte, hemos diseñado para ustedes una guía de apoyo en las lecturas. Ustedes a través de este QR, si lo escanean en este momento, los va a redireccionar a un Drive en donde está alojado un documento PDF que tiene un resumen de los textos que vamos a utilizar en esta actividad número 3. Este resumen es un resumen conceptual, es decir, van a encontrar en esa guía de estudio unos conceptos claves de cada uno de los textos que les va a ayudar a ustedes a poder crear ese texto reflexivo. Por supuesto, este texto no va a reemplazar las lecturas. Hay que realizar las lecturas para que podamos entender a profundidad los conceptos, que les dejé en esta guía. Pero esta guía de estudio les va a servir bastante para poder crear una especie de glosario
que ustedes pueden utilizar en la creación de ese texto reflexivo que vamos a entregar en este paso número 2. Aclararles, no me deben citar a mí. La guía de estudio dice mi nombre, pues ustedes no deben citarme a mí porque yo no soy el autor de esos conceptos. Yo solamente creé la guía. Ustedes deben citar a los autores de los textos originales, que son los textos que ustedes van a encontrar alojados en la plataforma. Sí, porque de pronto aparece algún trabajo con Cañón 2025 y no, yo no me voy a robar la idea de los autores. Los autores hicieron esos textos, así que hay que citar la normativa APA con los autores de los textos que están en la plataforma. De todas maneras, si no alcanzan a escanear este QR, yo les voy a compartir el link también aquí en el chat para que puedan hacer la descarga de esta guía de estudio que hemos realizado para Sí, todos y cada uno de ustedes. Por mi parte, chicos, no es más. Profe Ana, muchísimas gracias. Muy amable. no se olvide de compartir el. Muchísimas gracias a ti, profe Juan Sebastián, por esa exposición tan clara para nuestros estudiantes. Eh, bueno, nuevamente reiterar que si tienen dudas las pueden colocar allí en el chat, que la red docente está ahí atenta para contestar sus preguntas. Y si no, las pueden anotar y al final entonces vamos a hacer esa ronda de preguntas para fortalecer este espacio. Listo. Entonces, para hacer un pequeño resumen, entonces ya saben que en el paso 1 cada estudiante debe realizar el tema de la rueda de la vida, que ya la profe Claudia les explicó, y por el chat también les está brindando la explicación a las dudas que ustedes tienen con respecto a la rueda de la vida. Luego, entonces, en el paso 2, por supuesto, leer, ¿no? Leer las lecturas que se proponen en el foro de discusión de la etapa 3, allí en el saludo inicial, como sabemos que a veces tienen dificultad para abrir las lecturas, allí se les publicaron las lecturas y también se les publicó la rueda de la vida para que la puedan descargar y hacer todo el ejercicio. En el paso 2 ya el profe Juan Sebastián pues hizo un recuento muy importante acerca de la prosocialidad y la comunalidad, basado también en los textos que están propuestos allí en el entorno que corresponde. También les hablo un poco de las normas APA. Y ya para pasar al paso 3, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Entonces, pues basados en las lecturas y habiendo desarrollado ya el paso 1 y el paso 2, ¿qué deben hacer ustedes? Desarrollar una historieta en donde se refleje la vida cotidiana, evidenciando lo que ustedes han aprendido, los valores y antivalores. Allí en el foro también, en el foro de saludo inicial de la etapa 3, se puso un ejemplo de qué es una historieta, que algunos estudiantes también de pronto preguntarían qué puede ser pues este ejercicio. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo van a hacer esa historieta? Pues pueden usar recortes de revista, pueden usar folletos, pueden usar periódicos, ustedes pueden hacer sus propios dibujos de la historieta. Lo importante es que utilicen una de las habilidades blandas más importantes con la cual contamos nosotros los unadistas, que es la creatividad. Entonces, una historieta muy creativa, porque no vamos a aceptar que hagan uso de imágenes de internet ni historietas que cree la IA, porque digamos que aquí el puntaje importante y la idea es que ustedes pues fortalezcan toda esa parte y que digamos que con todo ese conocimiento que han adquirido puedan realizar esos 6 dibujos de la historieta, porque está compuesto por 6 dibujos, en donde ustedes puedan narrar aspectos de la cotidianidad, aspectos de ustedes que se vea reflejado, teniendo en cuenta esos valores y esos antivalores de los cuales hemos hablado en este momento. Entonces, por ejemplo, la guía de aprendizaje les habla de usar el transporte público, de ir al cine, pasear la mascota, cotidianidad, la cotidianidad que ustedes viven día a día en su entorno, teniendo en cuenta esos valores y esos antivalores y todo lo que ya les acabamos de explicar. Entonces deben organizar los dibujos, los recortes de revista, en una secuencia narrativa que sea coherente, que cuente esa historia. Luego de que ustedes hagan ese ejercicio, entonces lo que deben hacer en el foro de discusión es publicar esa tarea, ¿cierto? Entonces ustedes desarrollan esa historieta, la suben al foro, la comparten con sus compañeros y luego lo que van a hacer ustedes es un comentario
La guía de aprendizaje dice que un comentario cualitativo asertivo. ¿Qué significa eso? Significa que no es solamente vamos a decir muy bien compañero, sino que vamos a trabajar y vamos a hacer ese comentario con mucha asertividad, hablando pues de los aspectos que ustedes observan en esa historieta que el compañero allí pues publicó en el foro. Entonces deben hacerlo con mínimo 100 palabras, deben reflejar debate. En el paso número 2 estuvo muy pobre el debate en el foro, entonces es importante que ustedes hagan una participación argumentada, que la participación sea reflexiva, que sea disciplinar, que sea congruente, que en la que aparezcan las citas y las referencias bajo las normas APA séptima edición, es que es lo que quiere decir que no es solamente mi opinión, sino que esas cotidianidades que se ven reflejadas en esas historietas, pues obviamente tienen como referencia todo lo que acabaron, todos los temas que acabaron de explicar la profe Claudia, el profe Juan Sebastián y por supuesto lo que ustedes lean en los textos que están compartidos para esta etapa número 3. Entonces, para retomar, construyen su historieta, muy creativa, con digamos que 6 ventanas en donde se va construyendo poco a poco, tal como aparece en el ejemplo, y la suben al foro. En el foro, ustedes van a realimentar a sus compañeros y sus compañeros los van a realimentar a ustedes creando pues digamos que esa construcción colectiva del conocimiento. Recuerden, estudiantes, que quien no participa en el foro es como si fuera a la universidad y no ingresara al salón de clase. Entonces, sí es muy importante fortalecer esas participaciones en el foro. Allí se construye realmente el conocimiento. Luego de que hayan hecho todos esos ejercicios, el paso 1, el paso 2, el paso 3, muy bien revisado, siempre lean detenidamente la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía es la guía, la que les dice los pasos que deben seguir, cómo debemos seguir esos pasos, cómo lo debemos construir, cómo lo debemos entregar. La guía nos dice, pues, precisamente el paso a paso de cómo debemos realizar las actividades. Y también tenemos como herramienta la rúbrica de evaluación. Entonces, es importante que ustedes, estudiantes, también con la rúbrica de evaluación en mano puedan ir trabajando. Recuerden que estamos en el momento intermedio del curso, este ejercicio vale 175 puntos. Entonces, empezamos el martes 14 de octubre y finalizamos el lunes 24 de noviembre. Entonces, importantísimo, estudiantes, que tengan en cuenta la agenda del curso para que empiecen a hacer sus aportes pues con tiempo, para que nosotros como docentes podamos hacer esa realimentación que corresponde y si hay correcciones de parte de ustedes, pues las puedan ustedes ejecutar y sus trabajos pues tengan toda la calidad y la pertinencia correspondiente. No olviden también la aplicación de las normas APA. Muchos estudiantes copian y pegan las citas que aparecen allí en el entorno de las lecturas y no tienen en cuenta pues que no están en orden alfabético, que no, digamos que no corresponde a las normas APA séptima edición con respecto al orden en que se deben presentar las referencias bibliográficas, entonces tenerlo en cuenta. Cuando ya terminemos de hacer todo ese ejercicio, esas participaciones, la participación en el foro, la realimentación a los compañeros, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos subir el documento en PDF con la siguiente estructura, entonces tener en cuenta la estructura también. ¿Cuál es? El documento debe tener su portada, debe tener una introducción. La imagen de la rueda de la vida, la misma que publicaron allí en el foro, pues la toman y la anexan en su trabajo. El texto argumentativo, las imágenes de la historieta, o sea, la historieta que ha elaborado, además de haberla compartido en el foro y haber realimentado a los compañeros, pues deben tomar ese aporte y colocarlo en el trabajo. Y finalmente, anexar las referencias bibliográficas. Entonces, básicamente,
Ese es como el producto que ustedes deben entregar. Y tener en cuenta, muy en cuenta, que ese producto pues debe cumplir con unas especificidades y una de ellas es la autenticidad del documento, ¿cierto? Entonces, para hablar de la autenticidad y de la responsabilidad, le doy la palabra a la profe Claudia. Adelante, mi profe. Muchas gracias, mi profe Ana, muy amable. Bueno, entonces vamos a tocar un punto que es bien importante y que hace parte también de esos valores que venimos hablando, ¿cierto? Y es esa parte ética con la que nosotros realizamos nuestros productos académicos, no solo para este curso, sino para todo nuestro desarrollo pues profesional. Entonces, hablamos de algo que en la universidad denominamos la cultura de la originalidad. Sí, y yo quiero hacer una referencia muy particular porque estamos en tiempos de inteligencia artificial, estamos en tiempos de que muchos trabajos de repente son de personas que ya han estado en el curso, que han avanzado en el curso y que por alguna cosa pues se retiraron o perdieron el curso, algunas actividades son nuevas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando construimos un documento, cuando hacemos un trabajo, no estamos solamente cumpliendo con un requisito, sino allí estamos poniendo esa ética de nosotros como seres humanos y como profesionales en formación, ¿cierto? Entonces, no podemos apartarnos del uso de la inteligencia artificial porque ya llegó, está aquí, pero sí debemos manejarla con mucha responsabilidad. También para muchas personas que están empezando pues en este curso de proyecto de vida o aquí en la universidad pues han retomado el hecho de escribir, de leer, ¿sí? Entonces allí es muy importante que tengamos en cuenta que estos procesos de lectura y escritura fortalecen esas habilidades cognitivas que nosotros tenemos. De hecho, pues yo soy psicóloga y para los pacientes que tienen condiciones como Alzheimer, una de las grandes herramientas que se le da para el fortalecimiento de esas habilidades cognitivas es la lectura y la escritura, ¿sí? Habilidades que poco a poco se han ido, digamos que reduciendo, no perdiendo, pero sí reduciendo por el uso, obviamente, del computador, del celular, de otras herramientas que hacen más ágil estos procesos. De hecho, ustedes se dan cuenta que muchas personas escriben solamente con emojis o con signos. Entonces, es muy importante retomar la lectura y la escritura porque eso hace parte del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Así de sencillo. Entonces es muy, muy importante que sepan que la construcción académica debe tener unas condiciones también desde la ética, ¿sí? ¿Para evitar qué? Para evitar el plagio y para evitar sacar cero, ¿sí? Porque si hay plagio, pues nosotros tenemos como docentes que colocar cero en la actividad. Y cuando ustedes suben la actividad, pues el Turnitin, que es la herramienta interna que tiene nuestro campo virtual, pues nos evidencia el porcentaje de similitud que tiene el documento que ustedes subieron con inteligencia artificial o con otros trabajos que hayan sido publicados. Así que para evitar un mal rato y para tener también coherencia con esos valores que estamos promulgando, ¿cierto? El que tenemos a nivel individual, pues es importante trabajar eh, con conceptos propios, para eso se les dan unos insumos, unas lecturas, ¿sí? Esto es bien importante, leer, construir las argumentaciones desde el sentir, desde lo que se ha aprendido, desde lo que realmente se ha podido aprender en cada espacio. Importante que las referencias bibliográficas que ustedes relacionan estén también relacionadas dentro del documento, porque a veces colocan una serie de recursos en la bibliografía, pero no los vemos relacionados dentro del documento. Entonces eso no tiene ninguna validez. No es pegar y copiar y pegar allí 10, 12, 15 referencias bibliográficas cuando no se ha consultado ninguna, porque estas se tienen que evidenciar dentro de la construcción del documento. Si yo coloqué en algún párrafo una frase de uno de los autores
o una cita que me pareció interesante, pues hago la cita bibliográfica y la relaciono en la bibliografía. Entonces es importante esta correlación. La escritura es un proceso, también es una habilidad que se va fortaleciendo, ¿cierto? Entonces es importante hacer un borrador inicial, sea a mano, sea en computador, revisarlo, leerlo, corregirlo, revisar esa ortografía, esa redacción, esa gramática, ¿cierto? Todo eso es importante y hace parte de ese perfil profesional de cada uno de nosotros. El uso de la IA, como les decía, debe ser una herramienta, no debe ser el atajo para yo hacer mi trabajo más rápido, sino debe ser una herramienta. Entonces, importante que se haga un uso adecuado de esta herramienta. También es importante que valoren cada uno ese trabajo que hacen. Si se dan cuenta, el tema es muy significativo y cada uno de los temas Madre, propuestos en venga, el usted no es que curso. le iba a mirar cosas en tema. Qué pena, por favor, cierra el Ay, yo voy micrófono. mirando, pero yo miro. Entonces, es importante que ustedes valoren ese tiempo que le dedican al ejercicio y a la construcción académica, ¿cierto? Yo como aquí le digo a mi Luisa, por favor, ¿puedes cerrar el micrófono? ¿Y la EPS mía no Luisa, No, no necesita autorización. o algún docente que le cierre el Llamar. micrófono, por favor, a la persona que está. ¿Llamar y qué? Ah, mire, ya. Mira que. Gracias, muy amables. Entonces hablábamos de el valor que se le debe dar al tiempo que le destinamos a esa construcción académica, ¿cierto? Es muy importante que destinemos el tiempo para hacer esa redacción del documento. Sí, el profe Juan nos hablaba de la construcción de un documento, entonces es importante que esa argumentación sea construida. No, difícil hablar. Gracias. Y ser coherente, ¿no? Con esa parte ética que estamos fortaleciendo en este desarrollo. Esto no es solamente para el curso, como les digo, es para todos sus cursos, ¿sí? El Turnitin funciona para todos los cursos, para todos los cursos. Entonces, desde ya tengamos en cuenta que si en algún momento me ponen cero y me explican que fue por plagio, entender que ese porcentaje de Turnitin tiene que estar por debajo del 20% para que sea válido el ejercicio. Entonces, los invito a que fortalezcan esas competencias de lectura, de escritura, de redacción, de gramática, de ortografía. Esto es muy importante para que tengamos en cuenta esa cultura de la originalidad. Y bueno, damos paso entonces a las preguntas que tengan concretas y que no se hayan resuelto en el chat, por favor, para que participen entonces en este espacio. Mi profe, tenemos varias preguntas. Voy a empezar en el orden que aparecen acá. Aparece Natalia Liscano. Adelante, Natalia. Mi profe Claudia, parece que Natalia se fue, no nos escucha. Bien. Aló. Ya ahí Yo. está Natalia. Adelante. Qué pena, es que el micrófono es un poquito problemático. Profe, mi pregunta era la siguiente. Es que el profesor hablaba sobre el título de la, o sea, que no teníamos que poner como tal la pregunta sobre la socio, bueno, los dos temas que nos dio él a diferenciar. O sea, él dice que tenemos que poner el texto, pero más no la pregunta. O sea, respondemos la pregunta, pero no ponemos la pregunta. ¿A qué hace referencia? O sea, podemos, digamos, del texto reflexivo, poner como un título que nos llame la atención y que se refleje en todo el texto o digamos, algún tema en especial. Lo que Yo le respondo, profe, entiendo. Ah, tranquila. bueno, listo. Ah, bueno. Adelante. Gracias, qué pena. No, chicos, para aclarar, devolvámonos a lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando yo les decía la pregunta orientadora, no hay que colocarla textualmente, me refiero a que a veces se escriben los textos y cuando van a iniciar el texto, lo que hacen es copiar y pegar la pregunta y la responden como si
se tratará de un ejercicio de responder un cuestionario. Es decir, pregunta 1, respuesta, pregunta 2, respuesta, pregunta 3, respuesta. Y de eso no se trata este ejercicio. Aquí se trata de que todo el texto que ustedes van a construir está enmarcado para que respondan a esa pregunta. La pregunta orientadora es una guía, es decir, todo el texto que ustedes van a construir debe estar basado en responder a esa pregunta, pero no es que la vayan a colocar textualmente como si esto fuera un cuestionario, o sea, la pregunta y la respuesta, no, el texto debe ser construido de manera que se entienda que están respondiendo a la pregunta. O sea, si el texto, por ejemplo, tiene 3 párrafos, entendemos que dentro de esos 3 párrafos vamos a intentar responder a la pregunta orientadora. No sé si me hago entender. Profe, ¿será que me lo pueden masticar un poquito más? A ver, ¿qué tengo por acá cerca? Ya, el astronauta que tengo acá. Vamos a coger de ejemplo este astronauta que tengo acá, ¿sí? El astronauta está dividido en 2 partes, ¿no? ¿Sí? Tiene una cabeza y tiene un cuerpo, ¿sí? La pregunta orientadora que ustedes tienen en este momento es la cabeza del astronauta. Es decir, esto es la base fundamental del texto que ustedes van a escribir. Lo que nosotros queremos hacer al final del texto es responder a esta pregunta, que es esta cabecita, ¿sí? La pregunta orientadora es esta cabecita. El cuerpo del astronauta representa el texto que ustedes van a construir. La idea es que en esas 400 palabras que tiene el texto, que sería este cuerpecito, en esas 400 palabras ustedes lo que hagan es responder a esta cabecita, cosa que cuando unamos las dos cosas nos va a quedar un texto completo, ¿sí? Lo que no quiero que hagan, o lo que no queremos que ustedes hagan en esta actividad, es que se vea como una especie de cuestionario, es decir, extraen la pregunta de la guía, la pregunta orientadora, y debajo de la pregunta colocan el texto. Si ustedes hacen esto, va a quedar pues el astronauta sin cabeza. Lo que hay que hacer es unir las dos cosas para que nos quede un texto completo, ¿sí? Es decir, la pregunta orientadora debe ser respondida en el cuerpo del texto. Todo lo que ustedes escriban para responder esa pregunta es el cuerpo del texto, que al final pues van a tener todo el texto completo como tienen este astronauta. No sé si ahora sí quede más claro. Qué pena, profe. Entonces, si vamos a responder la pregunta que dice sobre prosocialidad y comunidad, pero también nos dice que los valores y antivalores, podemos, digamos, ejemplo, poner un valor que destaque los dos, prosocialidad y comunidad, y que dentro de ese mismo texto se vea reflejada esa palabra. Eh, bien hasta lo primero, no Ejemplo, lo último. digamos, eh, ¿cómo le pongo yo? Alegría, ¿sí? Porque de pronto es un valor que se ve ¿Ok? reflejado en procesalidad, porque si yo hago un buen ejercicio de mi ser y colaboro a la comunidad, pues me va a generar alegría, ¿sí? Pero si también lo vemos de manera de comunidad y vamos a reflejarlo de lo que hemos hecho y se ve reflejado dentro de la comunidad, pues también va a haber alegría de que se logró el objetivo que quería la comunidad, ¿no? ¿Podría más o menos ser así como lo narro, o estoy equivocada? Es correcto, así es como se debe realizar. Lo que quiero que tengan en cuenta es que en el texto que ustedes van a construir, todo el texto que ustedes escriban y toda la estructura del texto está encaminado a responder a la pregunta, ¿sí? No es como escribir el texto de la pregunta y la respuesta a la pregunta, sino que el texto es un texto largo, es un texto que debe ser utilizado con normas APA para que todo lo que ustedes escriban responda a la pregunta. No sé si me hago entender más claro ahí. Profe Juan, qué pena Pero en la interrumpir. O guía sea, eso, Sí, profe. profe, sería, no, ya entendí un poquito más. La otra Perfecto. pregunta era sobre tenemos que, digamos, hacerla nosotros mismos, digamos, hacerla en un cuaderno, o se puede utilizar alguna IA de que hay, por ejemplo, una plataforma, si no estoy mal, que la conocí cuando una familiar estaba haciendo una historieta, y ella buscaba imágenes y dentro de la imagen pues se reflejaba qué es lo que quería ella ilustrar, ¿no? Digamos, ponía dos personajes y a lo largo de la historia pues ella le iba dando como unos movimientos y unos giros a la historieta. ¿Se puede utilizar esa IA o sería anularlo? Porque pues no. A Esa mano, chico, a pregunta, Bueno, mano. esa Este, pregunta la em, voy a, mi profe, la profe Ana. sí, la voy a responder. ¿Cómo es tu nombre?
¿La estudiante? Natalia. 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 Natalia, para realizar la historieta vamos a utilizar muchísima creatividad. Entonces, la idea es que no utilicemos en lo posible la IA ni esas figuras que ya están prediseñadas en Internet, sino que nosotros creemos la historieta desde nuestra creatividad. Obviamente basados en todo lo que estamos desarrollando en la guía, ¿sí? Pero cuando llegues a la historieta, entonces desde la creatividad la puedes dibujar en hojitas blancas a mano alzada o puedes recortar las figuritas de una revista o de un folleto y vas armando tus 6 ventanitas hasta construir la historieta. ¿Es clara la respuesta? Sí, señora, sino que de pronto lo decía como hay personas, de pronto yo me caracterizo por ser una persona que no sé dibujar, entonces pues por eso Sí, preguntaba, pero pues puedes gracias. recortar, puedes recortar, Ah, puedes listo, recortar las profe. figuritas. Ujú. Gracias. Bueno, por acá tiene también la manita levantada Luis Miguel Rojas. Adelante, Luis Miguel, te escuchamos. La compañera se robó casi todas las preguntas. Bueno, Luis Miguel, lo importante es que hayas quedado con todas las dudas despejadas. Muy bien. Por acá está Marcia Lozada. Ah, Adelante, Marcia, te eran- escuchamos. No, ya me respondió, ya tengo todo claro, no tengo pregunta, profe. Ya. Gracias, Marcia. La pregunta orientadora. Luego de Marcia, por aquí tenemos la manita levantada de Edison Valencia. Te escuchamos, Edison. ¿No? ¿Me escuchan? Aló. Bueno, van ¿Me escuchan bajando las ahí? manitas. Entonces, David Mauricio, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, David? Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Estoy bien, muchas gracias. Tengo una duda respecto a la rueda de la vida. No entendí bien cómo es que se tiene que llenar. Entonces quería preguntar si de pronto la docente puede hacer como una pequeña introducción en pantalla de cómo es que tenemos que llenar la rueda de vida, por favor. Claro que sí, la profe Claudia nos refuerza la idea de la rueda de la vida. Claro que sí. Bueno, aunque en el chat les aclaré varias dudas y les coloqué un ejemplo, ¿cierto? Porque en el chat les coloqué un ejemplo de cómo quedaría. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si se dan cuenta, la rueda tiene varios círculos concéntricos, ¿cierto? Los cuales están enumerados del 1 al 10, ¿sí? Entonces vamos a escoger el valor que sea más significativo para nosotros y ese triangulito que forma desde el centro hacia los dos costados lo rellenamos del color que querramos elegir. Luego buscamos el siguiente valor que para nosotros es importante y pues obviamente no se van a llenar las 10 líneas, sino se llenan, digamos, 9 líneas, ¿cierto? Y ese valor se coloca en otro color, ese triangulito, ¿sí? Y así sucesivamente hasta diligenciar toda la rueda de la vida. Por eso se debe hacer a mano alzada, se debe imprimir, diligenciar en colores, porque el hecho de escribir, mire, yo quiero que comprendan que el hecho de levantar la mano, escribir, colorear, recortar, dibujar, todas esas son acciones que estimulan el cerebro y que nos permiten a nosotros también fortalecer todas esas facultades cognitivas que tenemos. Por lo que les decía hace un rato, la IA, el computador, todo ya hecho hace que esa sinapsis, que es toda la actividad neuronal que nosotros tenemos, cada vez se vaya volviendo más pasiva. Entonces, lo que necesitamos es estimular, ¿cierto? En el cerebro ese ejercicio que hacemos a través de los recortes, de la lectura, de dibujar, de colorear, ¿sí? Eso es lo que queremos trabajar en ustedes también. No solo el aprendizaje, sino esas habilidades de lectoescritura que es importante tener. Entonces, ¿quedó claro el ejercicio? Listo, docente. Entonces nada más se van pintando
los 8 valores que están ahí en el área de la vida, no toca agregar Sí. 2 más, ¿cierto? No, Y de los valores, es que cuando hablamos de 10, es que ustedes se dan cuenta, ahí está enumerado del 1 al 10, ¿cierto? Ahí está enumerado, sí, cada circulito está enumerado del 1 al 10. De eso hablamos ajá, cuando hablamos del 1 al 10. Entonces, todos los valores van a tener un tamaño diferente porque van a ir del mayor al menor importante para cada uno. listo. ¿Y de los valores y antivalores, se ponen 10 en cada uno o Sí. 10 en conjunto? Ahí están las lineecitas para colocar los valores y los antivalores. Ah, listo, 10 en cada uno, no hay problema. Listo. Listo, gracias, todo claro Con entonces. todo gusto, perfecto, con gusto. Gracias, mi profe Claudia. Le damos la palabra al estudiante Elmer Alexander. Te escuchamos, Elmer. Muy buenas tardes. Pues yo también ya he empezado a desarrollar el trabajo. Ya hice la rueda, ya la compartí. Me hace falta es pues la historieta. En la historieta yo la podría hacer a mano o la tendría que consultar. Claro que sí, Elmer, la puedes hacer a mano. Acabamos de brindar la explicación para todos en donde les decíamos que es importante estimular la creatividad. Recuerden que nos encontramos en el curso Proyecto de Vida, ¿cierto? En el cual nos toca trabajar la construcción de nuestro proyecto de vida, la construcción de los pasos que nosotros vamos dando a través de nuestra vida. Aquí estamos, como decía la profe Claudia, tratando de fortalecer todo ese tema creativo que nos ayuda como a ser reflexivos, a pensar, a analizar. Entonces, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer dibujado, Ya. lo pueden hacer Listo, con profe. figuritas recortadas de un folleto, de una revista. Mucha creatividad. ¿Quedó clara la respuesta, John Mauricio? Perdón, profe, qué pena. Ah, no, el estudiante anterior. ¿Sí fue clara la respuesta? Sí, profe, fue clara, sí, sí. Listo, muy Sí, bien. docente, todo claro. Bueno, muy bien. John Mauricio, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, profe, la historieta es sobre los antivalores, ¿no? Sí, la historieta es sobre el desarrollo del punto 1 y el punto 2. Recordemos que en el punto 1 trabajamos todo el tema de valores y antivalores, y en el punto 2 que trabajamos todo el tema de la prosocialidad y la comunalidad. Entonces, ustedes, luego de haber revisado muy bien la guía de actividades y los documentos de las lecturas, entonces ustedes hacen esa construcción. Piensan en algún tema que esté en su entorno, que les suceda, algo que sea importante y que dé un ejemplo acerca pues de estos temas que estamos trabajando, y así construyen su historieta. Profe, ¿puede ser a lápiz en un cuaderno o Claro que obligatoriamente tiene? sí. Puede ser a lápiz en un cuaderno, así con palabras como está este ejemplo, y luego entonces lo que hacen es que las escanean y las suben al foro de discusión para que los compañeros pues hagan la realimentación y ustedes puedan hacer la realimentación de la historieta de sus compañeros. ¿Y tiene que ser a color? Pues lo importante es que se vea, cuando tú la hagas y la subas, que se vea, porque a veces hacen los dibujos a lápiz y la suben y entonces está muy clara digamos que el escáner y no se puede apreciar. Entonces lo importante es que se pueda ver cuando ustedes la publiquen en el foro. Gracias, tutora. Con mucho gusto. Aquí dice Milena Ruiz o Hernando. Hernando dice. Te escuchamos. ¿No está? Listo, entonces Carolina Vilardi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Te escuchamos. Profe, ¿Cuál es es tu que duda? no me queda bien clara lo de la ruleta. Entiendo de que hay 10 valores y ellos tienen del 1 al 10. Sí. Hay 8 valores. De hecho, hay 8 valores, sí, Ah, bueno. correcto. Entonces, si yo escojo, hágame el favor, profe, coloque la imagen. Si yo empiezo con
con un valor. A ese valor yo tengo que darle una puntuación. Sí, Exactamente. Ajá, un ejemplo, si yo coloco, un ejemplo que yo le coloque el 5, el 4, al otro valor que sigue, también tengo que darle otra puntuación. Diferente, exactamente. Todos van a tener una Diferente. puntuación diferente. Todos tienen una puntuación diferente. Y esa puntuación es en relación a este valor, o sea, que si me gusta, que no me gusta. ¿Cuál es el valor más importante para ti de estos 8? Pues le colocas 10 puntos. El siguiente, pues le colocas 9. El siguiente le colocas 8 y así sucesivamente. Ah, ok. Y entonces, al valor que yo le coloque el 10, ahí en el número 10 tengo que colorear ese número, por así decirlo. Tienes que colorear toda la zona que corresponde a ese Ah, valor. Entonces te sale como un triangulito. ¿qué fue la señal? Bien. ¿Listo? Profe. Sí, señora. Listo. Jason Manuel, Buenas tardes. te buenas escuchamos, tardes. Jason. Hágame un favor, es que yo no puedo hablar ahorita. Jason, Hernando Ruiz. no, creo que Jason no está. Luis Miguel Rojas, buenas tardes, te escuchamos. Me cortaron anteriormente, pero en fin, esta es mi pregunta. ¿La historieta se puede dibujar en la computadora? Pues la idea es que utilicen, la idea es que sean creativos y utilicen pues materiales, digamos, de manera manual, que la trabajen de manera manual, que se despeguen un poco de la computadora y lo trabajen de manera muy creativa manualmente. Esa es como la idea. Bueno, está bien, gracias. Bueno, Elton Emilio, buenas tardes, te escuchamos. Creo que no Hola, buenas está. tardes, profe. Ah, Qué sí, pena, sí. habla con Jason, sino que ahorita no me quiso activar el micrófono. Ah, Jason, te escuchamos. Ya, venga, mi duda es respecto a lo del Turnitin. Usted pues, nos comentó algo respecto a eso. Lo que pasa es que yo en una tarea de fundamentos de administración me marcó 36%. Entonces yo le escribí al profesor y el profesor me dijo que muchas veces la herramienta no, no diferencia entre cuando uno copia a otra persona y cuando uno copia pero cita. No sé si me hago entender, pues eso es lo que me explicó el profesor. Entonces me dice pues que muchas veces uno cita y aunque uno cite la herramienta lo toma como plagio. Entonces por eso sale esa puntuación alta. Lo digo porque, por ejemplo, yo hice mi tarea, yo cité y no copié nada. Incluso las citaciones que hice fueron poquitas y aún así me marcó 36%. Por eso yo le escribí al profesor, pues obviamente si uno sabe que uno hace plagio, uno no se va a poner a reclamar porque uno sabe lo que hizo, es conciencia. Entonces yo, como sé que yo no hice plagio, yo le escribí al profesor y él me explicó eso. Es para saber qué tan cierto es eso, si es que con cada profesor configura la herramienta de diferente forma, tengo esa duda. Bueno, respecto al Turnitin, el Turnitin hace parte, digamos, del campus, ¿cierto? Y él automáticamente identifica los temas de plagio. ¿Qué puede estar pasando? Que en el momento en que tú citas, ¿sí? O la cita no está dentro de la bibliografía, ¿cierto? O citaste pero no colocaste la cita y la pusiste en la bibliografía. Cuando es ese tipo de situaciones, sí aumenta el porcentaje de plagio. Pero es importante que realices tanto la cita textual y le haces la cita bibliográfica y la incluyas en la bibliografía, que es un error muy común que suele pasar. Hacen la cita, pero no le hacen la cita bibliográfica y la colocan en la bibliografía. Entonces debe estar en ambos espacios. Bueno, Ok, profe, le agradezco muchísimo la con aclaración. todo gusto. Ok. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta. Vamos en orden, apreciados estudiantes, de acuerdo como tienen aquí la manita levantada. Le Sí, toca el señora. turno a Elton Emilio, te escuchamos.
No está el estudiante, listo. Lady Hernández, te escuchamos. Hola, profes y compañeros, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la citación. Cuando uno cita en el texto, digamos, yo leo el texto que nos envían los profes, la lectura, y basado en esa lectura hago mi reflexión y pongo la cita que está ahí, pero con mis propias palabras, el texto describido. Bueno, mira, una cosa es citar y otra cosa es analizar. Si tú haces la lectura correspondiente al tema y creas tu propio argumento, tu propio análisis, eso no es una cita, eso es una autoría tuya, porque es una reflexión tuya. Entonces allí no hay que citar nada, porque tú lo que estás es analizando un texto. Entonces no tienes que citar. La cita es cuando hablamos una cita textual, es cuando tomamos una frase o un párrafo de un texto original de un autor, lo colocamos en comillas y allí sí hay que hacer la cita bibliográfica. Pero si tú haces la lectura y haces un análisis con tus propias palabras, no necesitas hacer cita. Ah, ok, muchísimas gracias, profe, muy amable. Con gusto. Listo. Estudiantes, pues el tiempo se nos está acabando, entonces, por favor, las preguntas que no se hayan dado respuesta todavía, las que ya respondimos, pues avanzamos y si tienen más dudas, ustedes pueden contactar a sus docentes. En los foros de discusión aparece los datos del docente, el nombre del docente, aparece la dirección de Teams y de correo institucional y también aparecen las franjas de atención. Entonces, si ustedes tienen dudas para desarrollar la actividad, si les quedaron todavía dudas por resolver, entonces ustedes se pueden comunicar con su docente, que con gusto ellos, pues nosotros todos, la red de docentes, estamos para acompañarles y para despejarles las dudas, pues digamos que para alcanzar esos objetivos de hacer trabajos con muchísima calidad. Entonces, por favor, preguntas que todavía no se hayan resuelto. Stacy, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos. Y 15 días. Ay, qué pena. Es que resulta de que acá donde estoy, pues va a caer un aguacero y se ha estado, mejor dicho, me he tenido que salir varias veces y volver a ingresar. Sí, es algo rapidito, no sé si ya lo hayan respondido o no, porque me ha tocado salir y volver a ingresar. Es que quiero saber, porque ya he intentado por todos los medios descargar los links de la guía, pero la verdad ha sido súper difícil. Me dice error o me manda páginas en blanco y nunca terminan de cargar. Entonces quería saber si había alguna forma como de que nos puedan dar esa información PDF o dónde la pueda yo investigar. Las guías, bueno, como les decía hace un momento, ustedes también se pueden contactar con sus docentes para pedirles el apoyo en el caso de que no puedan ustedes descargar las guías. Las guías creo que no, ni las guías ni las rúbricas están presentando ninguna dificultad para la descarga. Hasta el momento Mi no. profe, la estudiante hace referencias que dentro de la guía, al abrir los links de las lecturas, ha tenido dificultad. Entonces, sí se pueden comunicar con sus docentes porque ya tenemos esos documentos descargados. Es que yo estuve intentando subirlos acá al chat, pero por alguna razón no me permite hacerlo en el grupo, sí, aquí en este grupo. Pero sin embargo, pues le pueden solicitar a sus docentes para que se las envíen directamente. Vale, muchas gracias, muy amable. Gracias, mi Que esté muy profe. bien. Entonces, insisto, las preguntas que aún no hayan sido resueltas. Te escuchamos, Lina Marcela. Profe, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en orden. Entonces, Lina Marcela, te escuchamos. Sí, profe, mi pregunta es respecto a la rueda de la vida. Si yo no quiero colorear algún valor, ejemplo, el de la soberbia o el egoísmo, ¿no lo coloreo o tengo que sí darle una puntuación a todos los que están en la imagen?
Pues precisamente eso es una autoevaluación, ¿cierto? Para nosotros revisar qué valores son significativos y qué antivalores debemos trabajar. Entonces, se trata es como de identificar el grado de intensidad del significado de ese valor o antivalor, ¿sí? Es un ejercicio que es, digamos, preestablecido con esos términos. Entonces, la idea es que pues sí los puedan diligenciar todos para que ustedes mismos se identifiquen. Si tiene, digamos, si te sientes muy poco identificada con ese valor, con ese antivalor, pues le vas a poner muy poco puntaje. Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Fabián Aurelio, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, profe. Bueno, Buenas mi tardes. inquietud era en el punto 2, que es análisis y reflexión, que me dice responder la pregunta orientada y redactar un texto reflexivo de mínimo 400 palabras. Digamos, ese texto y esa reflexión que hay que dar, como tal, sí o sí toca con citación o sin citaciones. Por ejemplo, lo que decía el compañero hace un rato, a mí me pasó casi igual con unas citaciones que hice en un trabajo y también, digámoslo así, a la hora de pasar el trabajo por Turnitin, apareció como si yo hubiera copiado o transcribido por las citaciones que se hizo, ¿sí? Cuando obviamente pues el texto yo lo redacté y se hizo de una manera pues lo más transparente posible, no más que se hizo las citaciones del texto que en este caso pues estaba manejando. Bueno, mi profe, pues yo contesto esta partecita para que lo tengamos en cuenta. El texto, como lo indica la guía, es un texto reflexivo, ¿cierto? Hechas las lecturas de manera previa, pues hacemos, digamos que un ejercicio de análisis, ¿sí? De esos temas, ¿sí? Pero si vamos a citar alguna frasecita de alguna de las lecturas que tuvimos como base, la debemos citar y la debemos incluir en la bibliografía, que era lo que le explicaba ahorita al otro estudiante, ¿sí? Si hago una cita bibliográfica dentro de ese texto argumentativo reflexivo, lo debo también relacionar en la bibliografía. Gracias, mi profe. Bueno, ya las últimas preguntas porque el tiempo se está acabando. Entonces, por favor, preguntas que no hayan sido resueltas. Te escuchamos, Jessica. Bueno, creo que Jessica no está. Magda Milena, te escuchamos. Buenas tardes. Mira, como la señal estaba intermitente, no alcancé a escuchar muy bien lo de la rueda de la vida. Entonces yo la tengo aquí ya abierta. Tiene unos colores, digamos, con cada valor y antivalor tiene un color, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, si yo escojo que la familia tiene un 10 para mí, ¿cierto? Entonces ahí en valores la coloco, digamos que es un valor, solamente es colocarla, ¿cierto? Valores, antivalores y colorearlas con los mismos colorcitos que están ahí. Sí, mira, en el círculo, si estás hablando dentro del círculo, escoges la que más significado tiene para ti y coloreas toda la zona. Entonces te queda como un conito, como un triángulo, ¿sí? Luego escoges la siguiente que es no más es valiosa para en ti. forma de círculo, no hay que colorear y darle la vuelta en forma de círculo. No, porque estás coloreando solo la zona del valor de un color, ¿sí? Porque si no estarías coloreando todo el círculo y no tendría sentido. Ya, solamente entonces el lado, digamos, donde está familia y ahí, digamos, un 10 y ahí ese pedacito donde está el 10. Ajá, ese triangulito va coloreado. Gracias, mi profe Claudia. Y otra cosita, y sobre la historieta, no se puede copiar de ningún lado, hay que dibujarla nosotros mismos.
La idea es que sea, que utilicemos nuestra creatividad. Ya lo habíamos explicado antes, la idea es que utilicemos nuestra creatividad, que dibujemos o que recortemos de algún folleto o alguna revista. Sin Y una embargo, pues la pregunta. grabación nosotros la vamos a compartir. Ahí van a encontrar en el foro la grabación para que ustedes la revisen y pues vean, digamos que las aclaraciones que se han hecho con respecto a las dudas. Sí, Y Cindy esa, Lorena, te escuchamos. Y ahora otro se dañó el pantalón, similar a lo Cindy, mío, tienen y los micrófonos abiertos. todo bien, pero igual. Entonces, Se lo hicieron de aposta. y la lambona abrir. Tiene por acá el micrófono abierto. Era y el otro zapato. Ya lo silencié, mi profe. Ya, gracias, gracias. Por aquí, ¿quién más nos faltaba? Aquí nos faltaba por preguntas Cindy Lorena. Ah, Cindy ya, creo. Profe, no. Buenas tardes. ¿No? Te escuchamos. Buenas tardes. Mi consulta es, bueno, es totalmente diferente a todo lo que hemos hablado. Lo que pasa es que no ha sido posible hablar con la profe Sandra Patricia Echeverri y no sé cómo buscarla, no sé, la busqué por Teams, le envié un mensaje por el correo de aquí directamente de la UNAP, pero ella no me responde, no sé con quién puedo hablar. Listo. ¿Tu nombre cómo es? Cindy Lorena Yate Correa. Cindy Lorena. Sí, señora. ¿Y qué grupo yo eres me para comentarle a la profe? ¿Qué grupo eres? Sí. ¿Qué grupo eres tú? ¿Cómo hago para ver eso? No sé cómo se hace. No, Cindy, si quieres quédate y ya te atendemos al final. ¿Te parece? Vale, muchas gracias. Cindy Lorena, ¿qué? ¿Me recuerdas tu apellido? Yate. Yate. Listo, Sí, ya te escribimos por el interno, Cindy. Mi profe, yo creo que vamos cerrando porque ya llegamos casi a las 2 horas de la web. Y entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden que la grabación de esta web va a estar publicada allí en el foro de la etapa número 3. Profe, qué Entonces, pena, una creo que pregunta final. se respondieron la mayoría de las preguntas. Sus docentes también estarán muy atentos Profe, para qué pena, una acompañarles en el pregunta final. desarrollo de esta actividad. Entonces, mi profe Claudia, muchas gracias a todos los docentes que nos acompañaron y por supuesto a ustedes por la asistencia. Bueno, ya cerrando entonces la grabación, mi profe, podemos dejar de grabar y agradecerles a todos la participación. Recuerden que los